Muy buenos días. Un gusto saludarles. Vamos a continuar entonces en el desarrollo de nuestras actividades. En la clase anterior abarcamos ya, ¿verdad? Lo que era la conquista de América, cómo se desarrolló. Platicamos un poquito otra vez como que el retroceso de los viajes de Cristóbal Colón en algún momento, ¿verdad? Cómo es que ellos fueron recorriendo pues el territorio americano. Con ello entonces vamos a avanzar y vemos la conquista de México. Hernán Cortés salió de Cuba en 1519 con 11 barcos e instrucciones de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, de recorrer la zona de las costas de México y Yucatán. En este caso, cuando Cortés desembarcó en la costa y fue recibido, dice, por emisarios de Moctezuma, quienes entregaron regalos que se incluían metales preciosos, este decidió desconocer las instrucciones que Velázquez le había indicado. El proceso de conquista, ¿verdad? Por cuenta propia, renunció a los compromisos adquiridos ante el cabildeo de Cuba. Si retrocedemos un poquito, entonces podemos observar lo que estamos hablando. Dice que iba por emisión de Velázquez, pero cuando él ve, ¿verdad? Que hay mucha riqueza y todo lo que él estaba recibiendo, más lo que pudiera explotar como tal, automáticamente, ¿verdad? Desconoce y se olvida de toda esa situación. Y acá nos dice, fundó la villa de Veracruz. Esta fundación era ilegal, ya que para fundar ciudades se necesitaba el permiso del rey a través de un contrato llamado capitulación. Entonces, Hernán Cortés logró el cabildeo de Cuba, le otorgara nuevos poderes y así indicar un proceso de conquista de acuerdo con la ley española. Escribió sus cartas de relación al rey Carlos I de España y lo que fue, ¿verdad? El quinto de Alemania, como su testimonio legal para afianzar su lugar de conquistador de México. Acá entonces vemos, ¿verdad? Inmersos aquellos elementos que en algún momento hemos mencionado que las riquezas fue lo que pronunció, ¿verdad? Esta búsqueda de cada proceso que se tuvo dentro de las conquistas. Acá dice que las guerras entre Moctezuma y los conquistadores estuvieron evidentes, especialmente cuando Cortés desaprobó la práctica de sacrificios humanos que hacían los aztecas. Los pobladores de Tenochtitlán desconocieron, dice, el 30 de junio de 1520 y conocida como la Noche Triste. Este es un fragmento de una historia que se tiene en relación a lo que comprende, ¿verdad? La historia como tal. Eso es algo que nosotros hemos mencionado en su momento. Hay un poema relacionado a esta fase de la noche triste. Ahí en idioma español más adelante la vamos a mencionar. Tenemos entonces, dice, durante la noche del 30 de junio de 1520, conocida entonces como la Noche Triste, se dio un fuerte enfrentamiento en donde entre los conquistadores y los aztecas, en el que murieron cerca de 800 soldados y 5,000 indígenas. Los españoles se retiraron, pero regresaron en 1521 con refuerzos, aprovechándose de una epidemia de viruela para someter definitivamente a los aztecas. Esto significó en algún momento, ¿se recuerdan cuando habíamos hablado en la anterior conquista, en donde se hablaba que algunas enfermedades extrañas que ellos llevaron al territorio mesoamericano, pues no se conocían? Y entonces una epidemia de viruela hizo, ¿verdad?, que muchas personas murieran y con esto como tal, ¿verdad?, se estableció pues la invasión como tal. Cuauhtémoc, último emperador azteca, y es la fotografía, ¿verdad?, que podemos observar acá. Avanzando, entonces pasamos al Perú. Cuando los españoles llegaron a Panamá en 1523, escucharon noticias acerca de las tierras, ¿verdad?, de oro. Francisco Pizarro viajó a España, donde obtuvo del rey una capitulación de Toledo, lo cual le otorgaba el permiso para conquistar y colonizar esta región. Entonces acá ya no estamos hablando de Hernán Cortés, ahora vamos a hablar de Francisco Pizarro. Nos menciona que en 1531 Pizarro salió de Panamá con 180 hombres y 30 caballos. Cuando llegó al territorio quechua, se dio cuenta que había una lucha interna por el poder entre los hermanos.
Esto fue aprovechado por los españoles quienes impusieron su ley. Pizarro tomó al Inca Atahualpa y entonces acá viene otra situación que les mencionaba. Todos los sectores de Centroamérica en territorios, porque como no estaban divididos todavía en países, pues pertenecían, ¿verdad?, a una cultura distinta. Para entonces, nosotros estamos hablando de los quechuas, de los incas en el territorio de Perú. Y acá nos dice, no obstante, los españoles juzgaron a Atahualpa y lo ejecutaron. Todo esto provocó levantamientos continuos por parte de la población quechua. Los españoles fundaron en Lima como capital del virreinato. Entonces ya acá avanzamos, ¿verdad? Hablamos en el anterior, como era de México, mencionábamos a Cuauhtémoc y mencionábamos también, ¿verdad? En este caso, a la cultura azteca. Con el avance mencionamos ahora a los quechua, pero también mencionamos al Inca Atahualpa. Las enfermedades y la conquista. Desconocidas en América, la peste del sarampión, el tifus, la viruela, óigase muy bien, porque acá siempre le he mencionado, ¿verdad? Que usted vaya resaltando de una vez en su documento los elementos importantes. Entonces, ¿qué enfermedades se desarrollaron durante esta fecha y que eran desconocidas para estos grupos? El sarampión, el tifus, la gripe, la viruela, entre otras que arrasaron con los pobladores. Estas enfermedades fueron parte de los frutos del contacto de americano con los españoles y explicaban, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que no existía pues una cura para eso. Por supuesto, esta no fue una táctica de guerra biológica, sino simplemente, ¿verdad? Fue esporádica que se estableció como tal. En este caso fue un elemento muy fortuito, involuntario, pero que sí dio, ¿verdad?, como efecto, pues la minimización de las culturas de aquel entonces. El memorial de Sololá es un testigo de cómo los pueblos fueron diezmados por enfermedades. Primero enfermaban, ¿verdad?, de tos, padecían de sangrado en la nariz y de mal de orina. Fue verdaderamente terrible el número de muertes. Poco a poco, grandes sombras, ¿verdad? Y completas noches envolvieron a nuestros padres, abuelos y también, ¿verdad? Los hijos. Y en este caso, pues ellos murieron como tal. Entonces, estas pestes, pues no se tenían, ¿verdad? Como enfermedades, sino hasta que vienen los españoles. Avanzando, pues nos vamos a situar en el contexto nuestro, ¿verdad? La conquista de América. Los señoríos indígenas ubicados en territorios guatemaltecos enteraron de la presencia española en Tenochtitlán en 1522. Primero, notaron la presencia de los barcos españoles en el mar. Luego, embajadores aztecas enviados por Moctezuma informaron a los caciqueles, a los quichés y a los tutuiles que a su tierra había llegado unos hombres blancos que habían hecho la guerra y lo tenían prisionero. Aún viendo, ¿verdad?, el peligro, los señoríos del área no se unieron para detener a los conquistadores. Los caciqueles enviaron delegación para declararse vasallos y súbditos del rey. ¿Qué fue lo que hicieron entonces, verdad? Por eso en algún momento se establece que los caciqueles como que hubieran, ¿verdad? Antes de sufrir una derrota, ¿verdad? Ya aquí estamos como esclavos, como vasallos. En la primera etapa de conquista, a través de las antiguas rutas comerciales mesoamericanas, Pedro de Alvarado llegó a la región de lo que actualmente es Guatemala. Y vamos a entender que en este caso Pedro de Alvarado había llegado con Hernán Cortés a las tierras de México. Cuando Hernán Cortés invade la tierra mexicana, después de algunos años, se recuerdan que ellos se van y regresan después. En el segundo regreso, ya Pedro de Alvarado sigue, ¿verdad? Y continúa el camino y encuentra el territorio que actualmente pues es Guatemala. En enero de 1524 inicia la primera fase de invasión, la que concluyó en El Salvador. Entró por la región de la costa de Xetulul o Zapotitlán, donde leyó el requerimiento y pidió a los indígenas que se sometieran a la autoridad del rey de España como tal.
Ante la negativa de los indígenas, Pedro de Alvarado inició lo que fue la invasión. La primera batalla fue en Chetulul, la segunda se llevó en cercanías del río de Olintepeque, acá por Quetzaltenango, ¿verdad? Los escritos de la época indican que fueron alrededor de 3,000 indígenas los que murieron debido a la superioridad de armamento que tenían los españoles. Para evitar que Alvarado llegara hasta Cumarcaj, los quichés enviaron un ejército armado de los príncipes, uno a uno de los príncipes, cuyo nombre, según la leyenda o tradición, se cree que fue Tecún Umán. Y nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado mucho de este príncipe quiché, que es Tecún Umán, que fue uno de los últimos, ¿verdad?, guerreros que dio batalla. El enfrentamiento tuvo lugar en el Valle del Pinar, en Quetzaltenango. El príncipe quiché murió en esta batalla. Alvarado logró llegar a la ciudad de Cumarcá, la cual incendió. Luego se reunió con los señoríos cachiqueles de su capital Isimchep. También se enfrentó a los sutuiles en Atitlán, a los pipiles en Escuintla, y luego se dirigió hacia Cucaztlán, actualmente en Salvador. Entonces vean cómo la historia nos va relatando, ¿verdad? Venían entonces de un territorio, atraviesan otro, pero en este caso, por la diferencia de armas, ¿verdad? En este caso traían armas de fuego, o sea, las armas de pólvora, y ellos solamente tenían escudos, algunas hachas, machetes, cuestiones como esas para poderse defender. O sea, había una plena diferencia de cómo poder tener lo que era, ¿verdad? Una lucha equilibrada. Acá vemos en esta imagen, ¿verdad?, cómo se representan los españoles y cómo se representan, ¿verdad?, aquellos indígenas de aquel entonces. Para esta segunda etapa, luego de la retirada de Pedro de Alvarado, los señoríos de Guatemala seguían en resistencia. En 1523, Jorge Alvarado, aliado con los señores de acá vamos a entender que así como habían pasado, por ejemplo, los cachiqueles que habían hecho como que una fuerza, llamémoslo así, se alían ahora a los de Juan Quechoyán, México, entró a Guatemala, casi la misma ruta que en este caso, ¿verdad? Su hermano Pedro de Alvarado. El objetivo principal era dominar a los caciques y finalizar el proceso de conquista e iniciar una organización colonial. Ustedes saben que después de que una persona que tenga un menor rango inferior, ¿verdad? Si ya no me sirve, se desecha, y lo mismo hicieron los españoles, ¿verdad? Se habían aliado con los quechíes, y lo que hace ahora, ¿verdad? Jorge de Alvarado es que viene y los mata. El primer lienzo de Juan Quechoyán, que está, dice, pintado a mano y describe la ruta de la conquista seguida por Jorge de Alvarado. El segundo es una carta de Jorge de Alvarado escrito al rey de España, donde narró los enfrentamientos. Y este es un fragmento, ¿verdad?, de lo que nos menciona la lectura como tal. Cuando ya finalizan este proceso de invasión de todos los lugares, entonces comienza, ¿verdad?, la colonización y las instituciones. Cuando aparece ya la colonización como tal, ¿verdad?, ya aparece un nuevo proceso para la sociedad. Junto a ello, empiezan a crear instituciones. Acá nos dice, en este apartado, la esclavitud en América afectó tanto a los indígenas como a los africanos. Al llegar los españoles a las Antillas, esclavizaron a los nativos, es decir, ¿verdad?, todos los que vivían en esos territorios. En consecuencia, se va a tener como el desarraigo, ¿verdad?, o pérdida de las familias, cultivos, bienes y todo aquello que en algún momento tenía la cultura que era dueña de todo el territorio como tal. Acá nos dice, la sociedad colonial en general se caracterizó por la presencia de prejuicios, cuyas ramificaciones variaron a medida que la sociedad fue evolucionando, tanto en aspectos físicos, económicos, políticos, entre otros. ¿Por qué vamos a mencionar aspectos físicos? Porque ya la imagen nos menciona a nosotros, ¿verdad?, qué características tenían en este caso, por ejemplo, las personas indígenas, y qué características tenían, ¿verdad?, los españoles, pero como hubo una mezclanza, entonces ahí, ¿verdad?, cómo se establece esa distinción.
La profunda desigualdad que caracterizó a la época era visible en relación a la superioridad y, en este caso, por parte de los españoles, pero tenía una inferioridad los peninsulares o los criollos. En algún momento ya sabemos, ¿verdad? Y hemos casi que memorizado porque siempre lo menciono. ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de los españoles, solo que nacidos en este territorio, ¿verdad? Sí, su papá era español, pero él nació en este territorio. Entre estos y los mestizos, y el enlace, ¿verdad?, de los anteriores, es decir, indígenas y negros. Durante este periodo se creó en América diferentes instituciones para organizar y dirigir, ¿verdad?, a esta población. Se creó entonces la encomienda, el repartimiento y el pueblo de indios. ¿A qué se refiere cada uno? Vamos a escuchar la encomienda. El conquistador recibía como merced por sus méritos, es decir, como gratificación por lo que hacía, las tierras e indígenas a su cargo como esclavos. Entonces yo venía y conquistaba esta tierra, ¿verdad? Entonces me iban a dar una parte de la tierra y aparte una parte de hombres, de esclavos para que fueran míos, ¿verdad? Con esto adquiría el compromiso de evangelizarlos y tenía que pagarle al fraile encargado de cristianizar. Sin embargo, ¿verdad? La Pascua de Navidad en 1511, Fray Antonio de Montesinos se opuso a los que desarrollaran los encomenderos en la isla española o República Dominicana. Y se pronunció en un sermón y les dijo a los españoles que tenían ganado el infierno por el maltrato a los indígenas. Recalcó que este fraile, ¿verdad? De ese convento decía no decía la absolución. Esto causó protestas de los frailes dominicos. ¿Y qué pasó con este fraile? Lo único que hizo, ¿verdad?, fue protestar en contra de todas las situaciones malas y negativas que los españoles tenían para con los nativos, es decir, todos los indígenas. Bartolomé de las Casas era encomendero que había maltratado a los indígenas y al escuchar este sermón de Montesinos reflexionó y dejó de ser, ¿verdad?, un comender. O sea, ya no participó para estar cristianizando a las personas. Posteriormente ingresó a la Orden de Predicadores de Santo Domingo y fue incansable defensor de los derechos de los indígenas, ¿verdad? Porque al inicio yo les mencionaba, como ellos fueron como esclavos, y un esclavo es un objeto, ¿verdad? Un objeto que voy a mover aquí, lo muevo allá, ya no me sirve, ¿verdad? Lo voy a desechar, lo mato, lo tiro, y etcétera. Mientras que el repartimiento es una institución social colonial, ¿verdad? Que se componía de una estructura puramente laboral. Muchos lo describen como la prestación forzosa de servicios. Era que trabajara sí o sí, ¿verdad? No era que si quería. A que eran obligados los indígenas. El repartimiento se derivó de la necesidad de los trabajadores eventual que pudieran tener, ¿verdad? Hacendado, que pudieran ser parte de un empresario, de una orden religiosa, entre otros. Estos representaban los requerimientos y la audiencia designada por un pueblo de indios. ¿A qué se debe esto? Si ya nosotros estamos en un territorio que ya nos fue cedido, pero no tengo quien lo trabaje, quien lo cultive, entonces necesito el repartimiento, que me den un número de personas que trabajen sí o sí. Y no era si querían, eran obligados a trabajar prácticamente, ¿verdad?, de forma gratuita. Y esto en un momento determinado, pues beneficiaba sí al dueño de la tierra, pero no beneficiaba a España, porque como yo ya soy dueña de tierra, ¿verdad? No tengo por qué mandarle tributos a España como era al inicio. Con el tiempo, las reglas del repartimiento llegaron a establecer solamente que eran afectos los hombres de 14 a 50 años, es decir, que solo en esas edades se podían tener repartimientos. Mujeres, niños, ancianos que estaban exentos de trabajar y que no podían llevárselos lejos, ¿verdad? En este caso, definitivamente, pues no era el trabajo forzado para ellos como tal. Muy bien, entonces nos vamos a quedar en esta parte y ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a alguna conquista que se desarrolló o alguna de las invasiones
o algún punto, ¿verdad? Que hayamos abordado que no quede claro. ¿Me indican, por favor? Les escucho. No sé. Muy bien, gracias, Novali, muy amable. Entonces, vamos a continuar. La clase pasada les decía, ¿verdad? Conquista de América, que es el inicio, en adelante. Comencemos a desarrollar, por favor, lo que corresponde a un resumen para que más adelante, pues nosotros podamos avanzar con nuestra tarea y que no tengamos necesidad en algún momento, ¿verdad? De continuar en las tardes. Trabajemos, por favor.
descansen. Nos escuchamos el día de mañana. Feliz día para todos. Buen día, señor. Gracias, Nicole, igualmente para ti.